El comentario, Simón. Sí, desde que tenía como, no sé, 6 años. Antes no me acuerdo, pero creo, quizá de los 4 años. Tengo un recuerdo y fotito, siempre el mismo peinado, al mismo lado. Ya, vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer como hacemos cada semana, pero me acabo de dar cuenta de una cosa. Me acabo de dar cuenta que hay gente nueva que está por primera vez. Gilberto creo que está por primera vez. Pura, Durán creo que está por primera vez. Me imagino que tiene que ser porque los invitaron, ¿cierto? A su primera clase. O porque recibieron el link de la primera clase gratis. Así que bienvenidos. Aprovechando que están estas personas, vamos a hacer, ¿cierto? La pequeña explicación de las reglas, ¿cierto? Básicas de la clase del SOAR. En las clases del SOAR no hay preguntas, ¿sí? O sea, pueden tener preguntas, pero las preguntas no se hacen durante la clase del SOAR. Si llegan a surgir preguntas, me las pueden hacer llegar después. Es la única clase, la única enseñanza en la cual no se incluyen preguntas es cuando estudiamos el SOAR, porque el tipo de luz que se revela del SOAR despierta mucho de nuestra oscuridad interior y el ego trata de tomar posición o de mostrarse, de exponerse, ¿sí? Fuera de eso, son bienvenidos a participar cuando yo les invito a participar, cuando yo pregunto. Bueno, y bienvenidos a participar, ¿cierto? En este caso, ojalá después se queden con nosotros y sigan estudiando. Comenzamos entonces, vamos a hacer como hacemos cada clase, nos vamos a tomar unos instantes de silencio, ¿cierto? Recordando lo que escribió el rey David en los Salmos, los Tehilim, escribió Leja Dum A Tehilá, ¿cierto? Para ti el silencio también es alabanza, es reconocimiento. Entonces nos tomamos unos instantes de silencio para desconectar el mundo de donde venimos y conectarnos con, ¿cierto? Con la luz de la porción semanal, del Zohar, de la Torá, para poder generar espacio nuevo, una vasija tanto intelectual como emocional, incluso física y energética para esta clase, ¿sí? Les invito a inspirar profundo y nos tomamos unos instantes de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén, Ken y Razón. Bien, entonces, bueno, aumentamos los participantes a 13 presencialmente, o sea, un poquito más de un cuarto de los alumnos totales. Esta semana estudiamos dos porciones juntas de nuevo, ¿cierto? Nos tocan dos porciones juntas por ser un año corto. Son las porciones Behar, significa en el monte, Be en Har, en el monte, y Bejucotai. Be significa en, Jukot, ya vamos a explicar lo que significa, y la terminación I es mío, mío. Entonces, en mi Jukot se podría traducir el segundo nombre de la segunda porción. Como hacemos cada semana, vamos a tratar de sacar algo práctico del texto literal, de la historia literal de la Torah, que sabemos que no es la esencia misma de la sabiduría, pero que incluso ahí, así como en una manzana o como en una fruta de ese tipo, en una uva, también encontramos riqueza en la cáscara, pero el fruto es el centro de todo, aquí también es lo mismo. Eh, Me disculpo. Vamos a comentar un poquitito de cada una de las porciones, sacar algo práctico de ahí, y luego vamos a ir a escanear el Zohar y sacar la clase del Zohar. Tenemos dos porciones, como les decía, Behar y Bejucotai. La porción Behar, ¿cierto? Se llama así porque comienza, ¿cierto? Diciendo que Behar, ¿cierto? Dice, eh, a ver, Moshe Behar, o sea, habló Moisés en el monte. ¿En qué monte, cierto? En el,
en el monte en que fue llamado a hacer, como a reiterar o a refrescar el compromiso, ¿cierto? Con el Creador, con Israel. Y cuando subió a este monte, ¿cierto? Lo interesante es que los sabios se preguntan, bueno, ¿por qué este discurso en particular lo dice desde el monte? Los otros discursos, ¿de dónde los dijo? La tradición nos dice que también los dijo, desde distintas partes, de donde estuvieran, en el Sinai, en una planicie, aquí, entonces aquí nos indica que en el monte, que tuvo que ascender para dar este discurso. Y esto significa varias cosas. Eh, de alguna manera, esta porción, por lo que va a explicar después también, que alude un poco, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, sí, para que no se me olvide, para refrescar este concepto tan importante, que si leyeron con atención, ¿cierto? En estas porciones, aparecen muchas leyes que tienen que ver con el dinero, con el trato de las tierras, con las cosechas, con los jubileos, cosas muy concretas, muy materialistas, digamos, que nos podrían llegar a parecer que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Y de nuevo, ¿cierto? Viene la Torá a decirnos, la espiritualidad es todo. Todas las acciones debieran ser espirituales o debiéramos tener la conciencia de que son espirituales porque somos seres espirituales. Somos almas encarnadas, pero hasta el mínimo movimiento, ¿cierto? De una pestaña de nuestros ojos, ¿cierto? De nuestros dedos, cada respiración está impulsado, ¿cierto? Por nuestro nefesh, por el nivel más bajo de nuestra alma. Y ese nefesh está a su vez impulsado por el ruach, que es nuestro mundo emocional, nuestro mundo espiritual. Y eso está creado, ¿cierto? Por nuestra neshama, nuestra alma divina que se manifiesta en nuestro mundo intelectual. Y esa por nuestra hayá, que es el nivel más externo del alma que ya recibe luz directa de la yejidá, que es la luz misma del Creador. Entonces, cada acción que llevamos a cabo, aunque esta acción podamos considerarla negativa, tiene un impulso, por lo menos emocional, que es sinónimo en hebreo de espiritual. Recordemos que Ruach, que es el mundo espiritual, es el mundo de nuestra emoción. Por lo tanto, no, perdón, ahí sí. Por lo tanto, no hay diferencia en decir espiritual, emocional. Entendiendo emocional también con otro sinónimo, energético. O sea, cuando hablamos de una acción, es consecuencia de un movimiento energético y mueve energía. Por lo tanto, todo es espiritual. Y aquí vemos que cada cosas que nos pueden parecer tan eh, materiales, tan de negocios, tan superfluas, siguen siendo espirituales. Donde se nos enseña, por ejemplo, una enseñanza, valga la redundancia, universal. Cualquier persona que sepa algo de agricultura va al campo, ¿cierto? O sea, usted va al campo, le pregunta a un agricultor y él le va a decir, la tierra no se trabaja de corrido, sino que se trabaja solo 6 años y se deja descansar el séptimo año. Y en la tierra el sexto año da suficiente para el séptimo y para el octavo, que es cuando se va a sembrar, ¿sí? O sea, ahí hay una cosa interesantísima que tiene que ver con la certeza que surge de aplicar los principios espirituales en todo. No solo cuando voy a meditar en la mañana o en la noche, o no solo cuando voy a rezar, o no solo cuando le doy ayuda a los pobres, o cuando estoy en mi clase del Zohar o en otra clase de Kabbalah. Sí, obviamente esas son acciones que se consideran espirituales porque son solamente espirituales, por decirlo así. Pero todas nuestras acciones lo son. Y la Torah nos toque estos temas, la sexualidad, la alimentación, los papás, los hijos, la guerra, la esclavitud, viene a decirnos, todo es espiritual, no se te olvide. Cada acción que haces, cada acción que dejas de hacer, tiene un impacto en el mundo energético y por lo tanto tiene un impacto en los demás y en el mundo real. Eso es muy importante recordarlo y refrescarlo continuamente. Pero ¿por qué en el monte? ¿Sí? El monte es, perdón, me dio calor. El monte es una alusión al nivel de Moshe. O sea, Moshe se subió a un monte, claramente. De lo literal, Moshe, Moisés, se subió a un monte. Pero
Pero esto, como todo, ¿cierto? Tiene varios niveles, es una alusión a que las palabras de Moshe no eran de Moshe. Como en esta parte, Moshe, Moisés, se pone a hablar de temas complejos, temas que tienen que ver con, oye, no trabajen la tierra todos los años, oye, aparten dejen que los pobres puedan comer esto. Cosas que podrían parecer eh, con segundos intereses. Entonces les dice, ¿qué es lo que dice el texto? Vejar. Recuerden que lo que viene diciendo Moisés no es de Moisés, está en él, pero viene del monte, viene de arriba. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros, y ojalá el creador nos dé vida para estudiar un día ese texto, ¿sí? Ojalá, ojalá. Quizás en la escuela de secreto algún día podamos estudiarlo. Hay un texto, lo hemos mencionado, de hecho estudiamos un pedazo pequeñito en la escuela de secreto, un texto que tiene 14 volúmenes, que fue escrito por el gran Rambam, ¿cierto? El Rab Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, donde al principio él hace el recuento, ¿cierto? Todo el recuento, desde que Moisés recibe la Torá en el monte Sinai hasta el tiempo de él, que fue hace 1000 años. O sea, el Rambam dice, aquí estoy yo, ¿cierto? En el año 1000 después de la era común, y allá está Moisés, hace 3000 y tantos años, ¿cierto? Y él parte diciendo, Moshe Kibel Torah Mesinai. Parte diciendo, Moisés recibió la Torá del Sinai. No dice Moisés recibió la Torá del Creador en el monte Sinai, sino que dice Moshe Kibel, obviamente Kibel de la Kabbalah, Kibel, ¿cierto? Moshe recibió la Torá del Sinai, es decir, la energía de la Torá había descendido al Sinai, ¿cierto? Sabemos que cuando hablamos del árbol de la vida, la luz de Yesod, y el mundo Malhut, ¿cierto? Subió y encontró ahí la luz en el Sinai, en el monte. Entonces la energía estaba en el monte, ¿sí? De hecho, entonces el monte es como una pequeña alusión a la luz divina, a la sabiduría divina. Por lo mismo, cuando van muriendo, fija, por ejemplo, cuando muere Aarón, le dice, ve al monte, y lo entierran en un monte, como diciendo, esta persona estaba en ese nivel. Y Moisés también, cuando Moisés va a morir, le dice, ve al monte, porque ya llegaron tus días, ve al monte, y desde el monte, él mira, ve la tierra, y ve el futuro, ve todo, y es enterrado en el monte. Entonces, el monte alude, alude a la divinidad, alude al nivel de las palabras de Moisés. Y esto eh, para los que no están, empiezan a pensar, los que ya llevan un tiempo en meterse en la escuela de secretos. En la escuela de secretos lo profundizamos mucho, ¿cierto? 2 o 3 clases hablamos de eso, sobre que la medida final para entender un principio, que lo vamos a hablar después, vamos a profundizar, es Moisés. Moisés es la medida final. Está en el monte continuamente. O sea, Moisés está unido. Él era, por decir así, la encarnación del monte. Entonces, cuando el texto nos dice en el monte, lo que nos está diciendo es Moisés estaba impregnado o encajado, no sé cómo decirlo, conectado, apegado a la luz divina. Entonces, cuando nosotros estudiamos Moisés, lo que estudiamos es al Creador a través de Moisés. Incluso en cosas tan triviales como el dinero, como el diezmo, como la cosecha, etcétera. ¿Sí? En la porción Mejucotai, que es la siguiente porción, estamos hablando de las 2 porciones, eh, se establece una dinámica muy interesante que debiéramos igual tenerla presente, y es la dinámica, o se presenta al menos una vez más, la dinámica de causa y efecto, ¿cierto? Dice, in bejucotai teleju, dice, si en mis jukot, que se traduce como jukot, podría entenderse como estatuto, como ley, ¿sí?
Si en mis leyes, por decirlo así, caminan, andan, entonces Él les da promesas, ¿sí? Les da promesas, les dice, eh, si ustedes hacen esto, los Jukot, ¿cierto? Las leyes que ya vamos a explicar qué son, se refiere a qué leyes se refiere. Por ejemplo, dice, haré que llueva cuando corresponde, apartaré de ustedes las plagas, las enfermedades, estaré, y de esto vamos a hablar después en el Zohar, estaré en medio de ustedes, los defenderé, etcétera, etcétera. Como diciendo, si bien, y aquí vamos a tener que recopilar algo importante, pero es un buen momento para hacerlo. Si bien la Torah entera es sabiduría, ¿cierto? Sabemos que es sabiduría, práctica moral, ética, económica, sexual, familiar, de sabiduría. En la Torah, ¿cierto? Se revelan lo que llamamos las mitzvot, que son acciones concretas de conexión espiritual. Y estas mitzvot, de acuerdo a la explicación de los sabios por cómo están presentadas en la Torah, se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, en activas y pasivas, o positivas y negativas. No negativas en el sentido de malo, sino negativas en que son abstenciones, no hacer. Por ejemplo, darle honor al papá y a la mamá. Eso es activo, lo estudiamos una semana atrás, es una acción. O em, guardar el Shabbat, es activo. Dar parte de nuestra ganancia a los pobres, es activo. O, por ejemplo, está no robar, pasivo, es decir, no hago algo, sino que decido no hacer algo. O tal y cual alimento no comerás. Me abstengo. Son 248 positivos, 365 negativos. En total 613. Acciones concretas que generan cierto tipo de luz en nosotros. Pero además, estas se pueden clasificar en tres tipos de mitzvot. Unos se llaman edot, que significa, se puede traducir como señales o testimonios. Otros se llaman mishpatim, que se puede traducir como eh, leyes de convivencia. Y luego tenemos hukot, que son leyes que no tienen una explicación racional en la Torah. Luego la tienen en la Kabbalah, pero no la tienen en la Torah. O sea, la Torah no nos dice la explicación racional y a veces suena innecesario, pero están ahí. Entonces, las primeras, ¿cierto? Los edot son cosas que tienen que ver con señales. Por ejemplo, la circuncisión, ¿cierto? La circuncisión de los niños es una señal, una marca física que queda. O, por ejemplo, las festividades, ¿cierto? Que marcan un momento en el tiempo y en el ahora, en el aquí, y que puede ser observado por los demás. Por ejemplo, cuando hacemos Hanukkah, ¿qué decimos? Ponemos las luces en la ventana, o sea, para que los demás los vean, ¿sí? Luego están los mishpatim, como decía yo, que son estas acciones de convivencia humana. O sea, no robar, no adulterar, ¿cierto? No tener inmoralidad sexual, todo lo que tiene que ver con otras personas, ¿cierto? No, no, eh, no se me ocurre ninguna otra cosa negativa ahora, son muchas, yo sé, pero tiene que ver con la convivencia, ¿cierto? No pasar a llevar libertad a la vida del otro, no asesinar, etc. Y luego están los hukot, de los que habla en esta porción, que parecen ser leyes, o sea, no todas acá aparecen, pero acá aparecen varias, que no tienen sentido. Como por ejemplo, mira, la tierra la va a trabajar solo 6 años, el séptimo no la va a trabajar. Y uno diría, no, hasta ahí tiene sentido, porque sabemos que la tierra, el suelo, ¿cierto? La partecita de tierra que se llama suelo, que es la que se trabaja para sembrar, necesita reponerse. Entonces, durante un año, ¿cierto? Lo que queda de la cosecha anterior se deja en el campo, eso se descompone orgánicamente, eso nutre, ¿cierto? La tierra para que la tierra se recupere y luego en el octavo año, ya que sería un año de nuevo, año uno, se vuelve a utilizar la tierra. Hasta ahí tiene lógica. Por supuesto, hay que dejar descansar la tierra. Pero lo interesante es que el texto nos dice que si hacen eso, y aquí viene lo más allá de la lógica, si hacen eso, el sexto año
la Tierra va a dar mucho más para que le alcance para el séptimo, ¿sí? O sea, para que coman todo el séptimo, que comen del sexto, y para el octavo, que es donde van a estar sembrando de nuevo. Y ahí es donde ya se pierde la lógica. Y dice, bueno, ¿por qué razón la Tierra tendría que darme más esta vez? Y ahí entra la razón sobrenatural, porque estás haciéndolo por una mitzvah. Y al hacerlo consciente como una mitzvah, entonces activas un tipo de luz especial que se manifiesta en tu vida. Entonces, si tú dices, ok, yo tengo una tierra y la voy a trabajar solo los 6 años de trabajo y el séptimo la dejo descansar, activas una energía que el sexto año se va a manifestar en tu campo y el séptimo va a ser totalmente floreciente, el octavo no te va a faltar y además la lluvia va a venir en su momento, además no van a venir plagas a tu campo, además no va a venir el enemigo a conquistarte, etcétera, etcétera. Entonces dice, pero eso no tiene lógica racional. No, ahí es donde ya los jukot, el hok, la ley, este estatuto, supera la lógica racional. Entonces, lo que viene de ahí, y vamos a profundizarlo después en el Zohar, lo que viene de ahí, por eso estoy contando esto, es que cuando actuamos desde el conocimiento, desde el conocimiento, más allá de la lógica, se activan en este mundo fuerzas que están más allá de la lógica. Y voy a hacer la primera pregunta o invitación a participación de esta clase, de esta noche. ¿Cuántos de ustedes, por su búsqueda espiritual, por sus acciones espirituales, han experimentado en mayor o menor medida situaciones, acciones, circunstancias que fueron más allá de la lógica, que no se las esperaban y que incluso uno podría decir que raro lo que ocurrió, sobrenatural? ¿Podrían ponerlo ahí? Yo, en el chat. Bien, muchas posibilidades. Yo me imagino que todos hemos tenido distintas situaciones que uno puede decir, oye, esta victoria no me la esperaba, esta sanidad, esta salud, este milagro. ¿Por qué? Y aquí viene la última parte que quiero decir en la primera parte antes de ir al sobre. Porque aquí, como decía, cuando uno considera, y esto vamos a seguir profundizando en el sobre, pero cuando uno considera aquello que desafía la razón y lo aplica, activa estas fuerzas que están más allá de la razón y se manifiestan ¿para qué? Para confirmarte. Estuvo bien tener certeza y estuvo bien actuar confiando en la sabiduría suprema. Por eso que nosotros como fundamento de la Kabbalah siempre decimos, no te quedes con lo que estudiaste, aplícalo. ¿Sí? Aprendiste el tema del diezmo. Bueno, a ver, ¿qué pasa si en verdad este mes tomo el diezmo, que aparece en esta porción, lo separo, lo divido en distintas partes, no sé, doy aparte a los pobres, doy aparte a la fundación, ocupo otra parte para regalar un curso, por ejemplo? ¿Qué pasa? Es tan potente que está escrito, bueno, y aquí lamentablemente la religión pervirtió esto, pero está escrito en el profeta Malachi, cuando el profeta exhorta al pueblo que ya no estaba dando sus diezmos, que estaban en la Torá, que eran para el propósito, ¿cierto?, del servicio divino, pruébenme. Fíjense lo que dice el Creador, pruébenme con esto. O sea, vean que funciona, vean que aunque a ustedes les parezca ilógico que perder el 10% de su dinero dándoselo a otro va a hacer que llegue más, no tiene ninguna lógica, tiene lógica. Una lógica que va más allá de la razón. Como dijo Einstein, por cada unidad de conocimiento que uno entrega, múltiples unidades de conocimiento se añaden. Esto es lo mismo. Entonces, cuando uno dice, ok, aprendí tal cosa, la aplico, mira lo que ocurrió. Y muchas veces lo que no logramos conectar en nuestra vida tiene que ver con qué.
hay algo que aprendí, me parece que está como por encima de la razón o que no termino de entenderlo, no me entra del todo, entonces hasta que me entre ahí lo aplico. ¿Y cómo sabes si a lo mejor el hacer eso va a permitir que se active algo que te permita decir, ah, esto era, a mí me pasó? Habían un par de cosas en las que de verdad yo decía, pero ¿cómo eso? ¿Cómo eso? No voy a profundizar. ¿Cómo eso va a cambiar tanto todo? Y así es, aunque parezcan sin sentido. Mejor lo voy a comentar. Eh, a mí me pasó, ¿cierto? Que está escrito en, en las explicaciones de la Torah, ¿cierto? En el Talmud y en otros textos, está escrito en la importancia de que declarar, de lejadesh, santificar, bueno, esto está en la Torah, pero en la explicación, el Shabbat hacía que conectáramos con la energía del Shabbat de manera más plena. Porque cuando yo empecé era para mí, bueno, llegó el Shabbat, tomo la conciencia, ok, voy a descansar, no voy a... Pero cuando decidí santificar el Shabbat, es decir, marcar el inicio del Shabbat con una copa de vino, o con una bendición, o al menos con una declaración consciente, o como hacen muchas de las mujeres que están acá y los hombres que, no, que somos solteros, prender una vela, es decir, acá comienza el Shabbat, empieza a tener repercusiones positivas. Y uno dice, oye, pero mira, parecer hacer una cosa, prender una vela, decir una bendición, y mira lo que pasa, mira lo que ocurre en tu vida. Así entonces, la lección de la primera parte de hoy es, el desafío viene a actuar más allá de la lógica. Entender que el conocimiento viene del monte, o sea, viene de una fuente superior. Y por lo tanto, aunque no te haga sentido a ti, tiene un sentido. Tiene una lógica espiritual más profunda. Y si lo aplicas, puedes llegar a ver el resultado. Vamos a ir a escanear el Zohar. Y eso se queda pegado. Ahí sí. Entonces tenemos ahí en la pantallita la porción de esta semana, que es el verso 33, que tengo que hacer la mención. Yo esperaba que alguno, lo publiqué hoy día en mi Instagram, esperaba que alguien se diera cuenta y hiciera notar que, que la porción que elegí era el número 33. Yo no me fijé qué número era cuando la elegí. La leí, ah, sí, me gustó esta, por una parte en particular, me gustó. Y de repente vi el 33. Y además justo desde la porción 33, la porción de Jukotai, que viene justo después de haber celebrado Lag Omer, el 33 del Omer, ¿cierto? Con Rabbi Shimon Bar Yochai. No, claramente no hay coincidencia ahí. Entonces vamos a concentrarnos, recordar, ¿cierto? Nunca está de más recordar que cuando leemos el Zohar no estamos solo leyendo un texto que está en hebreo y arameo, sino que estamos abriendo nuestra conciencia y nuestra alma a una experiencia de conexión con esta energía para que se active en nosotros esta energía y podamos eh, reprogramar nuestro sistema para poder integrar estas enseñanzas en nuestra vida. Vamos a concentrar, vamos a invitar a hacer una inspiración profunda. Llevamos la atención a la primera palabra del Zohar y todos juntos leemos. Beit alachti betojejem, behaiti lahem lelohim. Keivan de mashkena, dili gavehu, bevadai tein deon de ana, da ana, azil y mejol. Kema de at amar, ki Adonai Eloheja mithalach bekerev mahaneja lehatzileja pelatet oiveja lefaneja behaya mahaneja kadosh. Y lo leemos en castellano, dice,
y caminaré entre ustedes y seré su Elohim. Ahora que les he dado mi promesa, de seguro tienen certeza de que yo camino con ustedes. Como está escrito, pues Hashem, su Elohim, camina en medio de tu campamento para liberarte y rendir a tus enemigos ante ti. Por esto tu campamento será sagrado. Como hacemos cada semana, les voy a invitar a que lo lean por su cuenta y usando su intelecto, su emoción, puedan ver qué logran ustedes sacar, qué idea se le ocurre para ustedes, personal. Este minuto es una búsqueda personal. Lo que logren entender o sacar como enseñanza para ustedes mismos, lo guardan, es suyo. Adelante. Bien, entonces, lo que cada cual puede haber entendido o interpretado es personal. Ahora vamos a ir a profundizar en esto, que hay hartas cosas muy interesantes que entender. Lo que me llevó, lo que a mí me llevó a elegir este verso mientras repasaba el Zohar, ¿cierto? Esta semana, ayer y hoy en la mañana, eh, es la primera palabra. Dice, Beit halachti, y y caminaré, ¿sí? Y cuando nosotros vamos al principio de la porción Bejucotai, yo se los mencioné, dice, in Bejucotai, se me olvidó cómo dice, in Bejucotai teleju, se me había olvidado, halachti, teleju, viene de lejalej, el verbo caminar. O sea que hay un paralelo. Si ustedes caminan en mis jukot, en mis leyes que van más allá del sentido común, entonces yo caminaré entre ustedes. ¿Se entiende el paralelo? Si ustedes caminan, yo caminaré. ¿Qué se aprende de acá? Aquí está oculta en la Torah, reflejada en la Torah, por el Zohar, por supuesto, la ley definida de forma. Lo que tú haces, el sistema lo hace por ti. Lo que tú activas, el sistema se activa para ti. Como tú vibras, es como lo que atraes a ti. Tu estado de ánimo es el estado de ánimo que atrae. Tus deseos conectan gente con los mismos deseos, etcétera. Afinidad de forma. Entonces dice, Beit Kalachti Betojejem, entre ustedes. Bejayiti Lahem Lelohim. Y será para ustedes su Elohim. Esto lo vamos a leer primero, entenderlo en el sentido práctico, literal de ese tiempo, para poder entender algo. Y luego vamos a profundizar y entenderlo mucho más en términos personales o prácticos. El texto nos da a entender, incluso el segundo verso, cuando nos dice que porque Hashem camina en medio de tu campamento para liberarte y rendir a tus enemigos ante ti, y por eso tu campamento será sagrado. Aquí está hablando de cómo era la vida del pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? En el Mahané, en el campamento, acampando en el desierto. Entonces, ¿qué decía? Si ustedes cumplen estos, aquí hay una condicionante, porque fíjense, dice, eh, Inbejucotai o sea, si cumplen estos estatutos, entonces caminaré entre ustedes. ¿Y qué nos dice el texto siguiente? Hashem camina entre ustedes y te libra a tus enemigos, los rinden de ti, y por eso tu campamento será sagrado. Entonces, ¿qué está diciendo? Como consecuencia de aplicar, de caminar en los Hukot, en las leyes, los estatutos, ¿cierto? Entonces tendrás sacralidad. Ya aplicamos en clases anteriores qué es la sacralidad, qué es la santidad, que dijimos que no tiene que ver con una cosa así como súper religiosa y mística, sino que tiene que ver con aptitud.
sea, mientras más sagrado, significa que somos más aptos para experimentar la luz o distintos aspectos de la luz, ¿cierto? Hay distintos niveles de la luz. Más sagrado significa que tenemos una vasija más apta, con más afinidad de forma, para conectar con niveles más altos de luz. ¿Qué quiere decir entonces aquí? Que aquellos preceptos, ¿cierto? Que aquellas enseñanzas, que aquellas acciones o abstenciones que la Torá no nos da el sentido lógico a nivel científico racional de por qué se deben aplicar, tienen un efecto más potente que las otras. ¿Por qué? Dirán ustedes. Y yo les voy a hacer la segunda pregunta de la noche. ¿Por qué creen ustedes que si bien todas las mitzvot, todas las acciones espirituales generan conexión espiritual, activan luces en nuestro interior, por qué será que estas, las jukot, los que son más allá de la razón, activan una energía más potente y por lo tanto tienen un efecto más potente en nuestra vida? ¿Por qué creen ustedes que será así? Leonel dice, por tener certeza, no razón. Paula, la confianza absoluta. Simón, porque requiere una certeza fuera de los sentidos. Bien. Mariela, porque hay confianza, porque la hacemos con certeza y nos arriesgamos, porque la hacemos por la certeza que tenemos en Hashem, siguiendo lo que se dice todo es para bien. Bien, muy bien. Todos tienen razón. Sí, tienen razón. Inger dice porque confiamos en el sistema. Exacto, exacto. Fíjense, voy a leer todo lo que dijeron. Por tener certeza, certeza. No razón. Confianza absoluta, dice Pablo. Requiere certeza fuera de los sentidos. Porque hay fe, confianza. Al no ser evidente, ¿cierto? Concentran la luz. Ah, podría ser como está oculto, la luz está más concentrada. Es interesante lo que dice Franklin. Porque la hacemos con certeza y nos arriesgamos. Porque lo hacemos por la certeza que tenemos en Hashem, siguiendo lo que se dice todo para bien. Bien. Que confiamos en el sistema. Bien, exacto, porque hay certeza. Pero hay una causa detrás de eso. Es porque hay certeza, pero el tema es la importancia, el poder interno, espiritual, el tipo de luz que tiene la certeza. De todos, de todos los planos espirituales, ¿cierto? De las 10 sefirot del árbol de la vida, que los voy a poner en la pantalla un momento, ¿cierto? Nosotros estamos, nuestra manifestación física en Malhut, abajo, donde se expresan los sentidos que mencionaba Simón. Y arriba, el tope arriba, ¿cierto? Es Keter, que hemos explicado, que es la luz plena. Y una de las tres energías interiores de Keter, la más alta, llamada la corona más alta de Keter, la punta más alta de la corona, es la certeza. Ah, justo ayer lo escribí, es la certeza. Cada una de las 10 sefirot, de las 10 emanaciones divinas y planos de la existencia, tiene una experiencia interna que se manifiesta en el ser humano. Keter tiene tres: certeza, voluntad y placer. Me equivoqué el orden. Certeza, placer y voluntad. Es decir, la certeza es el punto más alto de la experiencia espiritual que puede tener un ser humano. El más alto. Y por lo tanto, cuando logramos aplicar certeza por encima de la razón, lo que activamos es una luz muy alta, una luz que está asociada al deseo divino y la traemos a nuestra existencia. Entonces ese deseo divino se vuelve el deseo humano y el sistema interpreta nuestros deseos no como si fueran deseos del hombre limitado por los sentidos, sino como que fueran deseos del creador mismo y hace todo lo posible en el sistema para llevarlo a cabo. No es tan importante la emuná, mal traducida como fe, bien traducida como certeza. Eso que trae un nivel de sacralidad y un nivel de aptitud espiritual más alto cuando actuamos desde la certeza. Y a mí me encanta cuando menciona ese texto, este gran dicho que está en el Talmud, Hakol letová, todo es para bien.
y el dicho del gran sabio eh, Nahum Ish Gansu, ¿cierto? Nahum Ish Gansu. Gamzu le toma. Esto también es para bien, aunque no me lo parezca. Muy importante entonces. Imbejucutáis lejos, si haces estas cosas que van más allá de la razón, como guardar la tierra, como dar el diezmo, como no rasurarte la barba, como no tener relaciones sexuales mientras la mujer está menstruando, como eh, cuidar tu energía sexual para el acto íntimo, como no comer, no mezclar carnes con lácteos. Todas esas cosas, dice, pero ¿qué esta cosa? Tiene mucho sentido. El sentido está más allá de la razón. Y cuando lo activamos esas en particular, mucha más potencia, mucha más luz, mucho más power, por decirlo así, en nuestro mundo. Porque fíjese lo que suma, y aquí viene la explicación del Sol, dice, ahora, ¿sí? Que les he dado la promesa, ¿sí? La promesa, de seguro tienen certeza, ¿sí? Certeza de que yo camino con ustedes, como está escrito. Pues Hashem Elohim, el creador, camina en medio de tu campamento para liberarte y rendir a tus enemigos ante ti. Por esto tu campamento será sagrado. Ahora viene la parte más profunda y personal. Espero que ya se entendió este tema, la importancia de actuar desde la certeza. Es que justo este mes, me acuerdo que esto me lo dijo una persona muy cercana. Justo el mes que aprendí lo del máser, lo del diezmo, porque fue esto nunca lo habíamos enseñado acá. Esto lo enseñamos en el seminario de abundancia que hicimos hace como 3 años, creo, 4 años, de las 10 formas de diezmar, etcétera. Dijo, justo ahora que lo aprendo, esta persona me dijo, era un hombre, me dijo, a mí me gusta aplicar lo que aprendo. Y justo ahora que lo aprendo, es cuando más mal me está yendo económicamente. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Dijo, no, pues si lo aprendí, lo tengo que aplicar. Entonces, aun cuando su situación económica le decía, desde la razón, espérate a tener un poco más para empezar a hacerlo, dijo, no, no, de ahora mismo lo hago. Y fue en la charla, o sea, no en la charla misma. Después de la charla se me acercó, me contó esto y me dijo, y sacó un sobre con dinero. Me dijo, este es mi diezmo, se lo doy a la fundación. Me lo pasó a mí. Y bueno, después lo pasó a mí, para lo guardar, no anotar en qué sé yo. Y me contó a las 2 semanas que le ofrecieron un tremendo negocio. Y me lo dijo, él vive en Colombia ahora, se está yendo a Estados Unidos. Me dijo, estoy segurísimo, tengo absoluta certeza de que si no hubiera hecho eso, esto no hubiera ocurrido. El actuar por certeza, más allá de la razón, activa fuerzas tremendas y están más allá de la razón. ¿Ya? Nos quedamos con eso y vamos a profundizar. Yo lo traduje así para poder permitir esta explicación. Bekalachti betojejem, que fue traducido como y que caminaré entre ustedes, como ha sido traducido en la traducción al español, tiene una lectura más correcta. Recordemos que el hebreo es una lengua polisemántica, donde el contexto determina algo. Tiene una lectura más correcta y que la podemos encontrar en otro párrafo que ya vimos hace unas porciones atrás, al comienzo del libro de Vayikra, cuando se construye el Mishkan. Esto en la porción, entre la porción Tetzaveh y la porción Terumá, si alguien quiere revisar, donde el creador les dice, Beazuli Mikdash, Beshahanti Betohan. Dice, me harán un santuario y moraré en ustedes. Los traductores pusieron y me harán un santuario y moraré entre ustedes. Pero el texto no dice entre ustedes, dice Betoham, en ustedes. O sea, el hacer el santuario, el templo, era un ejemplo práctico de algo que tenían que hacer las personas en su propio ser. Y entonces el creador al decir, moraré entre ustedes, lo que está diciendo es, si convierten su ser en un santuario,
Moraré en ustedes, adentro de ustedes. La luz va a estar dentro suyo. Por eso está esta enseñanza, ¿cierto? Que después llegó incluso a otras religiones, de que nuestro cuerpo es nuestro templo. Acá ocupa el mismo término, ocupa la misma terminación ti, que para mí, ¿cierto? Vitalahti, y yo caminaré, petojejem, ocupa la misma forma verbal, la misma expresión hebrea. Es decir, el texto tendría que estar traducido, y yo obviamente lo hice intencional la traducción, y caminaré en ustedes, y seré su Elohim. Es decir, cuando empezamos a actuar en los Jukot, si hacen estos Jukot, si hacen estas leyes, caminaré en ustedes. Es decir, la energía de la luz del Creador, que sabemos ya que es de Keter, la certeza, estará dentro nuestro. Ya no necesitaremos que ocurran cosas afuera, señales para confiar, para saber. Va a estar adentro, adentro. Va a caminar. Nosotros caminaremos en su Jukot y su energía va a moverse en nuestro interior. ¿Viste? Lejalej va a moverse en nuestro interior. Y entonces, fíjense, dice, pues Hashem Soloim camina en medio de tu campamento. Y ahí entonces encontramos el símbolo de la palabra Mahané, campamento. ¿Sí? ¿Sí? Que comparte eh, raíz fonética con la palabra Moaj. Moaj. Mahaneja, campamento, se podría entender también como Moajneja, es como tu intelecto, tus poderes intelectuales. Entonces podríamos entender como, pues Hashem, el creador, la luz del creador, ¿cierto? La certeza, camina en medio de tu intelecto, adentro de tu mente, para liberarte de cualquier circunstancia negativa. Yo lo entiendo como para liberarte de todo lo que está ahí, que es negativo, y rendir a tus enemigos ante ti. ¿Cuáles son estos enemigos? Las programaciones, los pensamientos, las ideas negativas, las ideas del ego. Por esto, tu campamento, tu intelecto, será sagrado. Es decir, lo que pasa en tu mente tiene que ser apto. Lo que metas en tu cabeza, en tu interior, tiene que ser apto. Tienes que alimentar, nutrir tu mundo intelectual, que es por donde entra todo a nuestro sistema, de cosas que estén en sintonía con lo que tú deseas, con lo que quieres alcanzar en la vida, con cosas que no te distraigan del camino. Atento con esto, quiero explicitar una cosa, porque cuando una vez expliqué esto me dijeron, pero entonces no podemos divertirnos y distraernos. Por supuesto que sí, a conciencia. El divertirse, el distraerse, el ocio también es parte de la espiritualidad, mientras no te desvíe del camino. Es distinto decir, por ejemplo, me voy a regalar un fin de semana para pasear o las vacaciones, no sé qué, a ser perezoso, a dejar de trabajar por ver una serie, a dejar de cumplir mis compromisos porque no tengo ganas. No sé si me entienden. Hay un límite, está entre él. Por ejemplo, ¿puedo leer una novela además de leer libros de Kabbalah? Por supuesto, mientras la novela no te lleve, no sea una novela, su contenido te va a llevar a tontería o te confunda o sean cosas de oscuridad, que es muy difícil encontrarlo. Entonces, ¿cuál sería el problema? El punto aquí tiene que ver con tu campamento, tu intelecto será sagrado. Es decir, intenta, haz el trabajo para que aquello que entra acá, lo que lees, lo que escuchas, lo que ves, con las personas que te relacionas, estén más o menos en sintonía con aquello que tú quieres sembrar en tu vida, ¿sí? Con aquello que tú quieres que sea parte de tu sistema, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo soy enemigo, no enemigo en un sentido negativo, pero yo me opongo, ¿cierto? Y cuando me preguntan, yo aconsejo que no, por ejemplo, a que la gente vea eh, películas de terror, donde hay asesinatos, homicidios, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque básicamente estamos nutriéndonos de algo que no aporta en nada. Es distinto si, por ejemplo, en conjunto con eso hay una enseñanza moral, una enseñanza ética, una enseñanza de la vida, y eso lo podemos encontrar, como ya me han escuchado decirlo muchas veces, en todas partes. Si tenemos un nivel, entonces sí. El llamado entonces, pero es claro, y aquí viene a lo personal.
Y me jucutá y te lejo, o sea, si caminamos en los jucot, en estas leyes que van más allá de la razón, y empezamos a aplicarlas, todas las que he mencionado y todas las otras que hemos estudiado, entonces vamos a ver manifestarse adentro nuestro la certeza, y además nuestro mundo va a moverse de manera poderosa, ¿sí? De manera poderosa. Y perdón que sea majadero con esto, pero una de las cosas que me impulsó a hablarlo fue el tipo de preguntas que me llegaron y una encuesta que hice en mis redes sociales hace unos días. Pregunté cuáles cuatro temas que pensaban que eran más importantes estudiar y profundizar. La mayoría dijo la abundancia, conectar con la abundancia. Y lo más interesante, porque la abundancia la necesitamos. De hecho, estoy leyendo un libro muy bueno de Robert Kiyosaki con su hermana, que se llama Hermano Rico, Hermana Rica, donde ella, una monja budista, da a entender que lamentablemente la religión te desconecta de algo tan importante y necesario como el dinero, que no debería ser así. Y aquí está la clave, porque fíjense que en la única circunstancia que el creador dice, pruébenme en esto, y la única circunstancia en que dice, o sea, la más cercana circunstancia donde se habla de actuar desde la más allá de la razón, tiene que ver con conectar con la abundancia, tiene que ver con la administración de la sefirá de Yesod. De la abundancia habla también de abundancia en hijos, abundancia en relaciones de pareja, en intelecto y en dinero. Y las leyes tenían que ver con eso, dar a los pobres, dejar de trabajar en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que más ocupa al ser humano es su supervivencia. Y es difícil para un humano dominado por el miedo, por el ego, confiar su supervivencia a algo que le parece irracional. Decir, oye, pero ¿y cómo? Si tengo 100 para vivir, para comer, para vestirme, ¿cómo voy a dar? ¿Y me voy a quedar con 90? Entonces el creador dice, desafía tu razón, se activa lo sobrenatural, lo que está más allá de la razón. Y en todos los otros aspectos también. ¿Y qué va a ocurrir? Si lo hacemos en esto y en toda la otra área, se cumple la promesa. ¿Por qué el texto ocupa la palabra promesa? Porque está escrito en otra parte de la Torá. Hashem no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, ocupa el término promesa para decir, esto está certificado, esto está garantizado. Actúa en todas las cosas que has aprendido que van más allá de la razón y esto va a ocurrir. Es una promesa. Hashem Solovin camina en ti, en medio de tu campamento, donde acá caminará, o sea, se purificará tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo, tu forma de percibir, se va a iluminar y serás liberado de tus bloqueos, serás liberado de tus programaciones. Tus enemigos se rendirán ante ti, enemigos literales y enemigos internos. Por esto tu campamento será sagrado. La segunda cosa entonces que integramos es cuidar qué metemos en nuestro campamento. ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Qué tipo de libros? De repente hay gente que está acostumbrada a hacer detox físico. De repente es necesario hacer un detox intelectual, un detox de la mente. Para eso, por ejemplo, se nos regaló el Shabbat. Nos desconectamos de los computadores, nos desconectamos de los teléfonos, nos dedicamos a estudiar, a meditar. Un detox de la mente, hacer sagrado nuestro campamento y aplicar las leyes que van más allá de la razón. Y la luz del creador, la luz de Keter, la luz de la certeza, acompañada de la luz del placer y de la luz de la voluntad, van a caminar en tu interior y van a transformar con él. Les quiero invitar a cerrar los ojos un momento. Respiramos profundo para integrar las enseñanzas de este día. El exhalar, las enseñanzas hacen parte de nosotros, de nuestro mundo intelectual, de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo instintivo, energético. Inspiramos profundo y recordamos algunos conceptos. La sabiduría de Moisés viene del monte, viene de la luz, viene de arriba, no es de Moisés, es del Creador. Inspiramos de nuevo y recordamos también, si aplicamos lo enseñado por la sabiduría universal
Aun cuando vaya más allá de la lógica y la razón, conectamos con una luz superior, una luz más allá de la razón. Inspiramos de nuevo y por último conectamos con la idea final. Nuestro campamento tiene que ser sagrado, cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente. Hacemos una última inspiración profunda. Se integra todo lo aprendido y recibido en esta clase y exhalamos lentamente y abrimos lentamente nuestros ojos.